Ahí está. Bueno, se van a fijar que tanto en el DSM como en el CIE menciona varios tipos de personalidades, ¿verdad? Nosotros vamos a ver lo básico. Vamos a ver, algunos ya me dijeron que en el colegio ya daban las subdivisiones de tipo A, B y C, ¿verdad? Que es lo que vamos a utilizar también nosotros ahora, porque el DSM mantiene esa clasificación. También van a ver, aunque parece que son muchas diapositivas, es más repaso. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa por la mente de ustedes cuando hablamos de personalidad? Sí, rasgos y ¿qué otra cosa? ¿Se acuerdan el cursillo, el ingreso? Estado, rasgo, temperamento, carácter. Bueno, por eso vamos a ver a modo ¿cómo que se dice? A modo de repaso. Y aquí hablamos de lo que es la definición, ¿verdad? Que se refiere a un conjunto único de patrones. Eso van a escuchar en todo lo que lean. Siempre les va a decir único de patrones. ¿Por qué? Porque engloba pensamiento, emociones y el comportamiento del ser humano, ¿verdad? Que es lo que le caracteriza a esa persona y va a afectar evidentemente su entorno y su forma de relacionarse con la gente. Entonces, yo lo que voy a decir es, cuando voy a hablar de la personalidad de alguien, me voy a poner a plantear y voy a decir, ¿qué tan común es dentro de un contexto cómo esta persona se comporta? ¿Verdad? Entonces voy a decir, ¿será que está alterado el rasgo o el estado de esta persona? Y ahí voy a empezar a analizar. Después hablamos desde otra perspectiva, ¿verdad? Acá, lado netamente psicopatológico, por decirlo. Los trastornos de personalidad son patrones permanentes de comportamiento. Todos hablan de patrones, o sea que son diferentes definiciones que dicen lo mismo. Y una experiencia interna que se desvía notablemente de lo que es la expectativa cultural. Nosotros hablamos otra vez ahí de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque el medio ambiente modifica nuestra conducta, nuestro comportamiento. Entonces nosotros planteamos desde esa perspectiva que al haber algo psicopatológico quiere decir que hay una alteración en ese ámbito. ¿Y en qué ámbito sería? 3 esferas, ¿recuerdan? Sí, eso mismo. Estos patrones suelen provocar deterioro en la función social, la función laboral, personal, familiar, el entorno, todo el contexto de la persona. Aquí hablamos de lo que consideramos nosotros personalidad normal y personalidad anormal. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? De que a veces es bueno decir, o sea, que yo personalmente decía que no me gustaba encasillarle a algo de que algo sea normal o anormal. ¿Por qué? Porque para mí puede ser normal algo que para vos no. Y viceversa. Entonces acá nosotros tenemos que saber discriminar a qué le vamos a considerar que es una personalidad normal y qué es una personalidad anormal, porque eso es lo que vamos a hacer en nuestra anamnesis. Vamos a ir punteando si esa persona cuenta con lo que dentro de un contexto se considera normal, ¿verdad? Que se refiere a las características y patrones de comportamiento que son típicos y funcionales dentro del contexto cultural. Acá volvemos a hablar, o sea, recuerden gente, en todo lo que lean van a encontrar patrones, van a encontrar contexto cultural, porque todo es en base a la sociedad, ¿verdad? Sí. En la definición anterior había algo de patrón permanente o algo así. Sí, en la parte psicopatológica. Acá mencionamos, ¿verdad?, que estos comportamientos son mucho más largos para que nosotros digamos que hay un deterioro. Por eso es en la perspectiva cuando ya es una alteración lo que estás teniendo. O sea, cuando es algo patológico lo que tenés, no algo normal. No, pero permanente se refiere a que no hay periodo libre de síntomas o que es para toda la vida. Ambos. Porque se puede presentar de ambas formas. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas cuando hablábamos, por ejemplo, de lo que era un trastorno paranoide y la personalidad paranoide? Son diferentes cosas. Porque dentro de lo que es el trastorno, vos podés tener un trastorno de personalidad. Dentro de lo que es el trastorno paranoide o la paranoia, vos podés tener un trastorno de personalidad, pero no quiere decir, o sea, va a tener la misma característica, vos vas a tener esa desconfianza, vos vas a creer que alguien te quiere hacer daño, vas a tener todas las características paranoicas propiamente dichas, ¿verdad? Pero ¿dónde va a estar tu diferencia? En ese lapso de tiempo, o sea, esos síntomas van a estar a nivel
de delirio, a nivel de pensamiento. En cambio, en personalidad no. Que uno es episódico y en el otro es más Sí. permanente. No entendí eso, ¿no? ¿Qué no entendiste? Pero la última parte que dijiste, ¿no? No, que no te confundas. Viste que algunos me dicen, por ejemplo, no puede ser lo mismo un trastorno paranoide y un trastorno de personalidad paranoide, ¿verdad? Porque en ambos casos hablamos de paranoide, ¿verdad? La personalidad no tiene delirio. No. Eso ¿Viste que entendí? No, gracias. porque puede que esa personalidad, o sea, el trastorno paranoide o el paranoide persistente o la paranoia no cursa con o sea, puede cursar y puede no cursar con un trastorno de personalidad paranoide. En cambio, en la paranoia vos sí tenés delirios, pero en el trastorno de personalidad no. Salvo caso que sí sea la parte psicopática, eso que vamos a ir viendo después. Bueno, estábamos en la personalidad normal, ¿verdad? Una personalidad normal permite a un individuo adaptarse a diversas situaciones sociales, regulando sus emociones y manteniendo relaciones saludables. O sea, ¿qué es lo que decimos con esto? Que para que yo diga que esa persona tiene una personalidad normal, mínimamente tiene que saber manejarse en su entorno, tiene que saber regularse emocionalmente, a eso se refiere. En cambio, lo anormal sería esos patrones de comportamiento y pensamiento que son desadaptativos o que se van a desviar de esa media o se van a desviar de ese contexto. Pero estos patrones pueden incluir comportamientos extremados, inflexibles, inadaptados. O sea, ustedes se van a dar cuenta cuando alguien tiene un comportamiento que no está acorde a lo que normalmente uno ve. De repente uno puede decir, no, pero él siempre fue así o ella siempre fue así. Entonces, evidentemente, hay un problema, ¿verdad? Bueno, aquí hablamos a modo ya de repaso, porque ustedes ya manejan esto. Estado y rasgo de personalidad. El estado de personalidad, a ver si alguien me dice sin leer. El estado de la situación y el rango de gozo. Exactamente, o sea, ahí sí hablaríamos de que es un poco más permanente, un poco más largo, ¿verdad? Ahí yo le puse ejemplos, ¿verdad? Que en cuanto a un estado, sería esa persona que se siente ansiosa, ¿verdad? Que quiere ya su examen, por ejemplo, o que está irritable porque no le muestro el examen, ¿verdad? En un momento dado, pero después va a pasar, ve su examen, va a ver sus 5 y va a estar feliz, ¿verdad? Y van así que no. ¿Verdad? Así va a ser. Bueno, eso es un estado, ¿verdad? En cambio, si fuese un rasgo, ¿qué va a pasar con esa persona? Bueno, acá hablamos de rasgo, o sea, el ejemplo que les puse fue que puede ser, vos le podés describir a una persona como extrovertida o introvertida, ¿verdad? Que va a ser algo más permanente, porque va a ser en varias situaciones. Una expresión de eso. Sí, así mismo. Bueno. Esto es lo que ustedes tienen que manejar, gente. Las características fundamentales del trastorno. Para que ustedes digan que hay un problema en cuanto a la personalidad de esta persona. Que van a tener esos patrones inflexibles, su percepción distorsionada, dificultad en el funcionamiento. Aquí hablaríamos de su relación interpersonal en diferentes áreas, ¿verdad? Generalmente va a comenzar en la adolescencia. Es muy raro ver en niños, o sea, en la parte infantil, excepto la psicopatía. Ya habíamos hablado de eso, de que se puede diagnosticar ya a temprana edad. Pero otro tipo, por ejemplo, el histrionismo o el trastorno paranoide de la personalidad, es muy difícil que vos veas en un niño. ¿Podés ver ciertos rasgos? Sí, pero no vas a poder decir que tiene eso, porque ahí era que hablamos, no sé si fue con ustedes o con los de la tarde, que me dijeron sobre el tema de el test que mide en niños rasgo estado, ¿verdad? Pero eso te va a dar una pauta nada más, no te va a dar el diagnóstico de una personalidad. O sea, siempre tienen que basarse en otro tipo de test para que ustedes puedan decir, ah, sí, posiblemente puede llegar a desarrollar un trastorno de personalidad o no, pero no van a decir que tiene un trastorno de personalidad. Después hablamos también de la resistencia al cambio. En este caso, por ejemplo, estas personas
no es que no reconozcan, o sea, aceptan hasta cierto punto que vos le digas que hay un problema, ¿verdad? Pero no piensan en un posible cambio. O sea, tu opinión equivocada. sí, así mismo, no van a consultar. Si van a consultar es porque ya hay un apego demasiado hacia la persona que le está diciendo, ya sea su novio, ya sea su mamá, ya sea, ¿cómo se dice? Una persona muy significativa. Hay veces que viene un alumno y te dice, hay una profe a quien yo le quiero tanto y siempre me dice que consulte y por ella estoy viniendo, ¿verdad? De repente te dice, ¿verdad? O bien te dicen, es la única persona que siempre me comprendía y por eso acepté venir a consultar. Pero igual no aceptan que tienen un problema. Y ahí está otra vez el problema para lidiar con esa persona. Se esfuerzan a hacer algo por una persona como que la voluntad propia de querer estar. Sí. Pero eso es siempre. No. Todo. No, es una característica que vos tenés que tener presente, que si aparece, posiblemente hay un trastorno de personalidad. No quiere decir que va a aparecer. O sea, acá nosotros no hablamos en cuanto a criterios, vamos a hablar de acuerdo a cada caso, ¿verdad? Esto es en forma general, que puede llegar a presentar un trastorno de personalidad, ¿verdad? Pero acá esto no te va a decir qué tipo de trastorno de personalidad, te va a decir lo que le clasifica, o sea, lo que le caracteriza al trastorno que vamos a ir viendo, así como vimos en depresión, por ejemplo. Después hablamos del impacto emocional que experimentan, suelen experimentar problemas en la regulación emocional, o sea, no se pueden controlar. A veces o pueden ser muy emocionales, Son personas neuróticas. no siempre, sí, pero no siempre hablamos de neurosis, ¿verdad? Porque neurosis ya es un poquito más allá otra vez. Bueno, puede ser, pero va a depender también, porque ahí va a entrar en juego la ansiedad, va a entrar en juego las conductas obsesivas que puede llegar a tener, o sea, todo el ámbito ansioso, si hablamos de la neurosis. Bueno, y aquí hablamos de lo que sería la clasificación de acuerdo al DSM-5, ¿verdad? Sería en 3 grupos, como les mencioné, que es el grupo A, le voy a ir pasando para que vean, el grupo B y el grupo C. En el grupo A, nosotros, es lo que vamos a desarrollar hoy. Nosotros le tenemos a los raros o excéntricos, que vendría a ser el trastorno paranoide de la personalidad, el esquizoide, no, yo me reí porque te señalo, el esquizoide de la personalidad y el esquizotípico de la personalidad. Ojo, estos dos últimos términos se asemejan mucho, ¿verdad? Pero tienen grandes diferencias, gente. Así es que no vayan a confundir tampoco con la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque ¿qué tenía la esquizofrenia? Y se me calla, a ver si pueden decir, ¿qué tenía la esquizofrenia? Siempre, ¿qué tenía? Alteración en la percepción de la realidad. Sí, pero ¿cómo se llama eso? Allá me dijeron desvío del juicio. Eso es lo que siempre tiene. O sea, tengan en cuenta eso. ¿Verdad? Tiene. ¿Saben por qué? O sea, hagan un poco sentido común. ¿Por qué creerían ustedes que se puede creer, valga la redundancia, o se puede pensar de que esquizoide, esquizotípico, esquizofrenia suenan casi igual? ¿Por qué? Por el prefijo esquizo. Por el prefijo. Sí, eso es así. Aprendimos psicología. Pero, hablando psicopatológicamente, ¿por qué? ¿Eh? División. Piensen un poco más allá, gente, analicen. Ojo, ustedes ya estaban analizando su trabajo práctico para poder llegar a un diagnóstico. Pero Analicen por qué. O sea, personalidad, ¿qué puede haber de igual? ¿Por qué será que tiene ese nombre? No. Estaba desensibilizado o algo así. no entendí tu pregunta. Bueno, Yo estoy enferma. ¿qué era personalidad? ¿Era patrones de qué? Patrones de comportamiento. Sí, bueno, y entonces quiere decir que Que tienen un comportamiento similar. eso. ¿Por qué? Porque
Voy a decir, ah, bueno, ¿por qué será que dice esquizofrénico? Oide. ¿Verdad? Sí, claro. Eso, ¿entienden? Por eso, porque ¿se acuerdan cuando yo les dije que todo en medicina también es visual y comparativo? Ellos así aprenden. Por eso que como le abren los cadáveres, le estudian, pero comparan también, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ellos hicieron, todo esto hicieron los psiquiatras, ¿verdad? Ellos hicieron esta terminología justamente ¿para qué? Para que a nosotros nos sea más fácil de comprender por qué, o sea, al ver algo, qué sé yo, esquizoide, voy a decir, ah, quizás tenga un comportamiento algo bizarro, quizás tenga un comportamiento como los esquizofrénicos andan, y ahora vamos a ir viendo y me van a dar la razón. O sea que así yo quiero que ustedes vayan analizando, gente. Bueno, después hablamos del grupo 2. Esto voy a nombrar nomás, no vamos a desarrollar esto. En el grupo 2 le tenemos a los dramáticos, los emocionales o los erráticos, ¿verdad? Y aquí hablamos antisocial, límite de la personalidad o borderline también como se le conoce, histriónico y narcisista. Y en el último tenemos el grupo C, que sería los ansiosos o temerosos. Ahí está, el evitativo, dependiente y el obsesivo compulsivo. Dense cuenta también de que si yo, por ejemplo, le pongo en el examen, en el grupo de los dramáticos se encuentra el trastorno dependiente de la personalidad, ¿qué me van a decir? Porque pertenece al grupo C. Sí, pero dense cuenta, gente, que el nombre del grupo luego ya te dice quiénes pueden entrar dentro, ¿verdad? O sea, siempre ustedes miren el título. Eso me enseñó un profesor, me dijo. Cuando en tu enunciado ya está la respuesta, me decía él. Lee bien lo que te dice y te vas a dar cuenta, me decía. Es cierto. Pero cierto, es que lo que pasa es que no queremos nomás pensar. Bueno. Pero no queremos pensar, no queremos leer y analizar. ¿Cuál era El de los dramáticos emocionales o erráticos. Ahí para que se acuerden de mí, mi película. Bueno, y aquí vamos a ver la parte de los trastornos paranoides. Me van a decir que al verla ellos no asocian su paranoia. Ojo, Hitler puede ser otra cosa también. No, me reí porque me dijeron, no, pero Hitler era un amante de la cultura, de las obras de teatro. Yo, Dios mío. Sí, me callé nomás yo. No, yo que soy morochita me callé nomás yo. No, yo soy rubia, ojo azul, viste rubia, me falta mi ojo nomás ya. Bueno, dale, sigamos. Bueno, dale. Aquí hablamos de las características. Y acá, Santiago, acá está lo que te dije de las características a tener en cuenta, ¿verdad? Hablamos netamente del trastorno paranoide de la personalidad. La característica esencial de este trastorno es el patrón de desconfianza y suspicacia general hacia los otros. ¿Se acuerdan de lo que era la paranoia? Que creen que te están siguiendo, Que alguien te va a hacer están daño. enamorados de vos, o que creen que te siguen fiel. Sí, también, ahí está, delirio. Sí. Y acá lo que vos tenés es esa sensación, ¿verdad? De que nada es real de lo que está en mi entorno, en el sentido, la real, digo yo, auténtico. Que si ella se me acerca a mí y me dice, qué lindo viniste hoy, yo voy a decir, no. Sí. Ella misma dijo en el examen, esto no puede ser, acá hay una trampa, dijo así, ¿verdad? Tuvo un rasgo paranoide. No, pero yo me acuerdo que ella dijo, eso no puede ser, dijo. Era ve, y tipo, no,
algo hay mal. Bueno, pero dense cuenta, ahí está esa diferencia, ¿verdad? Acá incluye todo, hasta la persona que sea más de tu apego, por decirlo, por eso que hablamos de amigos, familia, pareja, todo. O sea, para vos siempre va a haber esa pizca de desconfianza. Ser un rasgo heredado. Los individuos con este trastorno dan por hecho que los demás se quieren aprovechar de uno. O sea que sí o sí hay algo nomás que vos querés de mí, por eso estás así, ¿verdad? O sea que hay gente luego que de entrada vos le decís algo, ¿qué esta vos querés? Y nada te dice, ¿verdad? Pero a veces te dicen jodiendo nomás, pero realmente sienten eso. Porque vos te das cuenta que a cualquier persona le dice eso. Aprovechar. No hacer No, o sea que me vas a utilizar. Ese es el pensamiento que yo tengo. Sí, después de paranoia. La paranoia pues te quiere hacer daño. Sí, pero te quieren matarlo. Este patrón empieza en la edad adulta, o sea que acá nosotros hablaríamos de más o menos 25 en adelante. Ahí es donde se presenta. No, pero puede haber, ¿cómo que se llama? Precoz. Puede ser precoz. No, amigo, no, gente, no, mentira. No. Edita un poco de esto, Jesús, después. No, se estima 25 para arriba, porque ahora... ¿Eh? Depende mucho del contexto también, ¿verdad? Porque acá hablamos también, gente, de que uno puede haber sufrido algún tipo de trauma, entonces evidente que puedes desarrollar. Hablamos también de herencia, ¿verdad? Pero acá no decimos, o sea, predisposición más bien. Porque generalmente uno dice, supónganse que vos convivís con tus padres y tu mamá es límite y tu papá es depresivo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vos estás observando esa conducta, evidente que podés tener La tendencia. Sí, ¿entienden? Pero no es como la esquizofrenia que vas a tener, sí, un porcentaje X luego, ¿verdad? Después hablamos que este tipo de personalidad es el de una persona extremadamente sensible a esos reveses o fácilmente siente vergüenza y humillación. Pero ojo, y cuando de repente vos estás buscando algo, ¿verdad? Y no te sale como vos querías, ¿verdad? O sea que vos tenés todas las expectativas, hiciste todo lo correcto, pero te salió mal. El examen fácil en el que hice Bueno, tienden a aislarse de los demás y a destruir relaciones cercanas. Ojo, acá hablamos de malicia también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al no estar bien yo, tampoco quiero que esté bien la otra persona, ¿verdad? Porque a mí pues me están utilizando, ¿verdad? ¿Y cómo me van a utilizar a mí nomás y ellos van a ser felices? No cumple con ninguno de esos. Bueno, después hablamos también que suelen albergar rencores, son incapaces de olvidar insultos, desprecios, ¿verdad? Siempre ellos creen que van a ser objeto o van a ser utilizados por alguien, ¿verdad? Sí, así mismo. Los sujetos con este trastorno pueden ser patológicamente celosos, sospechando a menudo que su cónyuge o su pareja le es infiel. Ojo, aquí hablamos de celo patológico, no hablamos de celotipia. ¿Por qué no hablamos de celotipia? ¿Por qué? Sí. Ay, qué feliz estoy. Bueno, después decimos, están preocupados por dudas no justificadas acerca de la lealtad y la fidelidad. Evidente que no van a tener forma de probar que vos sos auténtico con esa persona. ¿Por qué? Porque ellos desde entrada ya tienen esa idea preconcebida ya inclusive de su entorno, ¿verdad? Son reacios a confiar o intimar con los demás porque temen que la información que compartan sea utilizada en su contra. O sea, todo es contra mí, ¿verdad? Acá lo que yo quiero que sepan es que estos son lo más común que se ve y lo que le identifica a este trastorno. Si ustedes ven el DSM van a ver muchos síntomas más, pero se van a dar cuenta que al ver con otros trastornos son prácticamente similares. En cambio acá está lo que ustedes tienen que manejar. Por eso ya no les puse eso. Yo en la plataforma les cargué otra vez el material del profe Lorenzo que él había hecho, igualito al material anterior. No sé si llegaron a leer, porque a veces me dicen no. Bueno, cuando tengan tiempo que me digan la verdad. Bueno,
Pero está bastante completo. Por los delirios. Bueno. Espera. Ese, no, ese les pasé yo. Para mí que sí, el de Vallejos. Porque hay 3 por ahí que dicen introducción, que son libros, en algunos hay uno que es netamente ejemplo nomás luego. Que yo les dije, no, para mí que cargué en uno de los apartados, no me acuerdo si fue psicosis, para mí que al C. Voy a tomar fijarme, pero creo que o el de Kaplan parece que al C, el que era de bolsillo. Porque les pasé en el WhatsApp el que era más grande. El libro. Después seguimos con personalidad paranoide. En las observaciones o los hechos más inocentes se ven los significados ocultos o que son degradantes o amenazantes para esa persona. Ahí ya les puse ejemplos, ¿verdad? Un sujeto con este trastorno puede malinterpretar un error legítimo de un dependiente de una tienda, o sea, del dueño de una tienda, ¿verdad? Qué sé yo, le di mal el vuelto y va a creer a propósito me hizo, ¿verdad? Eso es lo que va a estar rumiando en su cabeza, ¿verdad? Después, el tema de los halagos, ¿verdad? Un elogio de algo que acaba de comprar puede malinterpretarse como una crítica, ¿verdad? O de repente también el famoso qué bien que te queda, ¿verdad? Entonces, seguro que me queda como un payaso, me queda... Sí. Así mismo. Bueno, aquí entramos en lo que es esquizoide. ¿Se acuerdan de estos personajes? Bueno, ahora van a ver por qué son esquizoides. Y ahora van a ver por qué. Bueno, el trastorno esquizoide se caracteriza porque los individuos padecen esta condición, se aíslan y evitan todas las actividades sociales y los relacionamientos. Por eso Sheldon. Él odiaba a la gente, odia a la gente. No quiere. No. ¿Verdad que sí? Quieren socializar. O sea que o de segundo dice todo. Bueno, la verdad no veo mucho esa serie, ¿verdad? Pero no es de mi agrado. No es mi tipo de serie, ¿verdad? Pero bueno, estos individuos organizan su vida de manera a que evitan. Eso no es que yo soy ermitaño, que yo soy muy reservado. No, yo no quiero hablar con nadie. Muchos les catalogan a los informáticos. ¿Acá hay algún informático? No, muchos le catalogan a ellos, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar y digo que quizás es porque su mundo es esto, ¿verdad? Todo lo que es sistema, programación, y yo no entiendo 3 pitos de lo que es eso. Evidente. Bueno, evidente que no va a tener tema de conversación conmigo, ¿verdad? Bueno, puede que no me evite, pero a mí no me va a parecer algo interesante, ¿verdad? O sea, yo pienso por ese lado, pero estas personas no. Estas personas aman su soledad. Si vos le decís, vas a trabajar en horario nocturno en un depósito solo, feliz van a estar ellos. Y van a buscar luego eso. Prefieren emplear el tiempo en sí mismos. No, profe, continúa. Jesús va a modificar esto. Bueno, dale. Bueno, este patrón comienza al principio de la edad adulta. Se da en diferentes contextos. Acá hablamos de diferentes niveles culturales también. Los sujetos con trastorno esquizoide de la personalidad suelen parecer indiferentes a la aprobación o la crítica. Es el famoso ni me suma ni resta. Por eso Sheldon, eso sí.
Bueno, y no muestran preocupación alguna por lo que otras personas puedan pensar de uno. O sea que estas personas, dentro de todo, o sea, dentro de su trastorno, por decirlo así, son auténticos. O sea, no se sienten mal. Por eso que yo siempre relaciono con los informáticos otra vez, ¿verdad? Porque a ellos no les importa. O sea, yo me doy cuenta, son extremadamente inteligentes también, que ellos saben hasta dónde llega su capacidad, creo yo, ¿verdad? No todos. Sí. Y date cuenta por la esquizofrenia, ellos también tienen ciertos rasgos de esa forma. Por eso es que menciona. Ahora, ¿de dónde vino el término? No, es que no es. No, pero por esa razón, porque se relaciona mucho. Viste que ellos es como que crean una burbuja, es como que viven en su propio mundo, ¿verdad? Y cada uno tiene, dentro de su rasgo, tiene esa característica. Por eso el tema esquizoide. Realmente, por eso que desde el mundo de lo que es informático no es tanto que sean así. No todos, pero... La experiencia misma que da, o sea, No. hubo un tiempo en el que ya elegí la psicología y me fui a estudiar programación. Y no es tanto que tengan ese patrón, sino que más bien por lo que engloba la exigencia misma que tienen y muchas veces por el tipo de conversación, ¿verdad? Prácticamente todo su entorno o su vida gira en torno a lo que es programación, lenguaje programático. Pero no debería de ser así. Totalmente. O sea, A eso nomás voy, de que mi mundo también gira en torno a lo que es la psicología. Pero yo también hablo de diversos temas. Por eso nomás te digo, yo también hablo de diversos temas, estoy en un ámbito médico, estoy en un ámbito no médico, o sea, cuando me voy a la casa de mi prima, ella netamente es repostería, ¿verdad? Y hablamos, y yo no entiendo traerme adelante a cocinar, torta y demás, ¿verdad? Pero le escucho y veo así, ¿y qué usa este? ¿Y qué hace esto? Y así, ¿verdad? Pero no es que estoy ahí hablando de la psicopatología. Socializar también, porque justamente si no así son muy inteligentes, es como que pienso yo, capaz que tengan la idea de que si le explico no le va a interesar, no va a entender, y es como que ya, no quiero que se compartir si no va a comprender cómo comprender. Y sí, así es. Bueno, seguimos. Los sujetos con este trastorno pueden tener dificultades para expresar su ira, incluso cuando alguien les provoca. ¿Por qué? Porque es como que ellos no es que retienen, sino que prefieren no explotar, sino implosionar por dentro, ¿verdad? Ahí es donde ellos no pueden sacar afuera lo que están sintiendo. Dificultad o preferencia. Más bien es una dificultad porque no saben cómo hacerlo, no tienen esa capacidad para hacerlo. Pero no es que sea por un deterioro. O sea que en su momento no practicaron, entonces por eso evita. Posiblemente. La actividad laboral puede estar deteriorada, sobre todo si se requiere una implicación interpersonal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo estoy en un, call center, por ejemplo, ¿verdad? Que tengo que tener contacto solamente vía telefónica, voy a estar feliz. Pero si me dicen, anda un poco al salón, ahí capaz que yo no sepa rendir, capaz que yo no sepa manejarme, ¿verdad? Y ahí es donde dice eso, que puede estar deteriorado. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado a hacer eso. Los individuos con este trastorno pueden experimentar episodios psicóticos muy breves. Ojo, acá no es que hay un desvío del juicio, puede aparecer un episodio psicótico, ¿verdad? Especialmente en respuesta al estrés. O sea que acá hablamos de que hay una carga emocional muy grande que hace que vos dispares. No en todos los casos, puede aparecer. Y por último tenemos el trastorno esquizotípico de la personalidad. ¿Se acuerdan de la viejita de los Simpsons? La señora de los gatos. De los Simpsons, ¿se acuerdan? Más excéntricos, ¿no ven? ¿Eh? Más excéntricos. Y el otro es el medio y después Bueno, esta imagen lo ya les dice todo. ¿Qué tipo de conducta va a ser? Excéntrico.
Bizarro. Por eso ahí esquizotípico dice, ¿verdad? Porque típico de la esquizofrenia viene eso. Bueno, y acá entramos en lo que es. Se caracteriza por rarezas en la apariencia, el comportamiento y el habla. Por eso les dije, ¿se acuerdan de la viejita? Pues no se le entendía nada. Nada, decía todo así. Abogada, ¿verdad? Abogada, se volvió loca. Por eso significa que no hay que presentar la tesis. La tesis nadie te va a- Bueno, acá hablamos de experiencias perceptivas inusuales, anomalías en la manera de pensar, se asemejan a lo que se observa en la esquizofrenia, ¿verdad? Pueden, pero no es muy común. O sea que no es que es algo característico de que va a tener eso, pero puede. Lo mismo que hablamos de los cuadros micropsicóticos. Los esquizotípicos se aíslan porque poseen un afecto inapropiado, o sea, no saben socializar, quiere decir esto. Una ansiedad social y tienen problemas para relacionarse por su frialdad y por mostrarse distante, o sea que les es raro a ellos. Estos son esas personas que de repente puede que te lleguen a decir, yo no sé lo que es abrazarle a alguien, no sé lo que se siente, no quiero experimentar, o sea, evitan, ¿verdad? Pero no quiere decir que no puedan llegar a experimentar. Nunca nomás se vio porque siempre hacen esto. Suelen tener ese pensamiento mágico, se caracteriza porque son supersticiosos, en ocasiones pueden creer que poseen superpoderes, por eso hablábamos otra vez de lo bizarro de la conducta, o que han sido víctimas de experiencias paranormales. Eso es la gente que dice que les secuestró los extraterrestres, ¿verdad? Ya voy a hablar de películas. No. Los individuos con trastornos esquizotípicos de la personalidad suelen tener ideas de referencia. ¿Se acuerdan lo que era la idea de referencia? Sí. Bueno. Ejemplo, interpretaciones incorrectas de incidentes casuales y acontecimientos externos como poseedores de un significado especial. A ver, ¿quién me explica esto? Que era que la silla estaba todo de cabeza, entonces lo obliga a la tierra así. Sí. Vos le das un significado diferente a algo, o sea, pero siempre es rondando en lo que sería algo místico o vos misma, o sea, que vos sos una medium, por ejemplo, ¿entendés? Pueden sentir que tienen poderes especiales, dice, para notar los hechos antes de que sucedan. Ese es el famoso. Yo sabía lo que vos te iba a golpear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algo me decía, ¿verdad? Bueno, pueden creer que tienen un control mágico sobre los demás. Acá hay un ejemplo. Creer que la esposa saca al perro, ¿verdad? ¿Tú querías preguntar algo? Sí. No, sí o sí. Sí o sí van a, o sea, algo te van a decir, o que leyeron la mente, o ¿sabes cómo van a empezar hablándote también? Sí. No. Pero ¿sabes en qué momento vas a notar? Te puede decir, vos sabés que soñé, te va a decir. Y te va a decir algo que, suponete vos le dijiste, encontré un 50,000, le digo, sí, yo soñé que ibas a encontrar plata, te va a decir. Porque vio un papel en su sueño y... Sí, va a relacionar, pero ahí es donde hablamos de pensamiento mágico, porque siempre va a ser tirando a que ella tiene o él tiene un superpoder. A eso se refiere. Bueno, hablábamos de que la esposa saque al perro a pasear, ¿verdad? Es el resultado directo de que uno piensa de que debía hacerlo una hora antes, ¿verdad? O sea que yo digo, yo dije lo que vos tenías que ir a llevarla a pasear y sabía que te iba a ir a hacerle pasear al perro, ¿verdad? Pero ni ahí. Ese famoso cuando rompes un plato también que tenés que tirar agua en la calle, que para que no te pase nada. Plato. Sí, vos sabés que eso Del plato, la primera, yo lo que sabía era el espejo. no del plato, el alto, cuando yo me fue a una cena. Al espejo lo que yo veía que le derraman agua y tienen que tirar, no sé qué, para que... Algo así. Mi prima rompió un plato y le dijo a mi tía Dios que mío, yo estoy no condenado. Dile el plato ya rompí. no le pase nada, ¿verdad? Y después ella lo hizo y después se fue a su casa, que es el cordillero más lejos. Y ya, cuídame.
Y su vestido se trancó por la cadena y se cayó. ¿En Y serio? no puede ser superstición nomás. Su Ok, gestión. ya sé, Y por eso ya sé. No, les juro que yo miles de platos rompí en mi casa. Por eso la vez pasada me caí, ¿verdad? Y cierto. Pero si vamos al caso, a mí me pasó una situación de un muchacho que se ahogó en San Antonio, donde yo estaba trabajando, que su jefe hizo la cosita esta del plástico con la vela. O sea, es una creencia que tiene la gente que anda por el agua. Que cuando tenías un abogado, agarras un platito, pones la vela y cae llevando la corriente. Y hay otra tipo prueba, yo le digo ahora que así como hace un dibujo y echa un cuchillo o qué, pero echa algo ahí y te marca dónde está el cuerpo. ¿En serio? Cosas raras, bueno, son cosas que para mí, mi lógica, lo que me dice, bueno, como por el movimiento de la marea y lo que se hace, puede que te indique o te muestre hacia dónde va a correr el cuerpo. ¿Qué pasa? Las dos pruebas legales se acercaron. No, de hecho, Ha de tener algo de no sé, ¿verdad? de hecho lo que yo siempre hasta hoy día mantengo, ¿verdad? Es el tema eso de no amanecer en un velorio. Y no hincharle al Porque pobre. tiene que ver, no van a ser Y se dice supuestamente que vos no tenés que amanecer con el muerto. Antes de las 12 vos tenés que salir de ahí. Yo le recé a las 3 de la tarde de la mañana. Así se dice, pero no quiero ni averiguar por qué, ¿verdad? Pero no, yo hasta hoy día eso es. Ah, y después también el otro es el tema de la novena. Si no participás del primer día de la novena y no finalizás, Sí, es tener que, por eso solamente, cuando se empieza la novena, solamente empiezan los familiares, porque ellos son los que van a terminar. Sí. Por eso no se invita a nadie. Y también se dice que si le enterran tarde al muerto, le va a llevar a otra persona. Se dice también. no, pero eso es lo único que yo siempre mantengo. Pero cerrando igual la idea. Hijo, en serio. Lo que pasó con el muchacho de Sabón fue que se quedó pegado bajo la barcaza. Se vio. Bajo tu barcaza. Ah, Bajo tu barcaza. ojalá fuera mío. Ah, no, es de tu trabajo. De hecho, que se produjo mucho todo, pero en la zona donde quedó no había posibilidad. Le chocó la correntada y había una barcaza para. Se dice el lastre porque está vacío. Generalmente lo que suele pasar es que por la presión del agua y el aire y compañía, vos una vez que entras a la barcaza ya se te da porque te quedas pegado por el cuarto de la barcaza. Lo que sí es que en la punta y se terminó quedando en la punta porque está al fondo, porque durante que se le buscó y se movió no salió. Pero después de que se movió el remolcador, parece mentira, pero después al día siguiente amaneció un poquito más. Donde marcaba eso. Claro, pero. Pero no quiere decir que era un esquizo típico. O sea, yo igualmente no asumo como algo místico, ¿verdad? Sino más bien yo creo que es por una cuestión del movimiento de la corriente del agua. Bueno, que conscientemente le tiró hasta Si ahí hubiese una persona con un trastorno, capaz iba a asumir que todo eso él ya pensó. Su familia asumió. Porque en las dos pruebas, en la primera, mira, que muchacho estaba ahí. Pues la velita iba a terminar en la isla. Y de hecho que sí, después de pasar, generalmente un cuerpo sale a flote después de 3 a 4 días. Pero no salió porque, bueno, estaba pegado bajo la barcaza que no se podía mover por el tema de la protección de la Después de que se hizo ese movimiento y se arrastró, es como que permite, porque realmente el cuerpo queda pegado por la cultura. Bueno, y 40 ya, gente, terminemos, por favor. Bueno, ya, no me haga falta. Bueno, ya tiene demasiado examen, dale. Después hablamos el siguiente. Puede presentarse alteraciones perceptivas, o sea, sentir que otra persona está presente u oír voces o que alguien murmura tu nombre, ¿verdad? Ojo, acá no son alucinaciones auditivas. Los individuos con este trastorno suelen ser recelosos y pueden presentar ideación paranoide, ¿verdad? O sea, creer que sus colegas en el trabajo están tratando de manchar su reputación. A eso se refiere, o sea, ideas paranoicas serían.
Estos sujetos son considerados frecuentemente raros o excéntricos, eso que dijo ahí la compañera, ¿verdad? A causa de sus manierismos poco corrientes, una forma tosca de vestir, o sea, que no se lleva con nada, no combina, quiere decir eso, ¿verdad? Una falta de atención a las convenciones sociales habituales, por ejemplo. La persona puede evitar el contacto visual, vestir ropas teñidas y mal hechas. Ojo, gente, ¿se acuerdan de esa época en la cual vos mismo tenías tu remera? Eso no quiere decir eso, ¿verdad? Porque el prelavado y eso de tus vaqueros no quiere decir eso, ¿verdad? Pues era hace 15, 20 años atrás, pero ya era. La picadera con una bandina y eso. No, pero en serio, esa era la última moda. Bueno, los individuos con este trastorno suelen buscar tratamiento para los síntomas asociados a su ansiedad. O sea, supónganse que esta persona está lidiando con una situación X laboralmente. Se va a ir porque va a decir, me generan estrés, siento mucha ansiedad, pero no se va a ir porque yo tengo un problema. No asumen tampoco. Eso es muy importante. Y más de la mitad tiene una historia de al menos un episodio depresivo mayor, ¿verdad? Por eso es que al no encajar, se sienten mal. Y a veces pueden desembocar a un trastorno depresivo mayor. Ojo, no hablamos de una distimia ni algo incrustado en la personalidad, que sería prácticamente lo mismo, sino que hablamos de que van a ser mucho más intensos los síntomas depresivos que tenga esta persona. Y eso es.